Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente presenta. Un honor compartir y tenerlos aquí con nosotros en esta casa de RNN, Canal 27 HD. Como siempre, vamos a tener un programa súper interesante con un tema de agenda nacional y con un invitado también que representa también al país en muchos aspectos interesantes de su vida en el ámbito profesional, pero sobre todo de su gran reto a nivel político que tiene en este momento. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado, les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados en horario especial de 8 a 9 de la noche a través del canal 27 RNN y también en horario diferido de 7 a 8 de la noche en el canal 20 Nexo TV para toda la región del Cibao. Damos la bienvenida y un honor compartir y tener con nosotros a un compañero de estudios, a un gran amigo y al que consideramos también un excelente ser humano. Tenemos al doctor Guarocuya Félix, quien es gerente general del Bandex, Banco Nacional de las Exportaciones, pero en este momento hablaremos de política porque también es aspirante a candidato a senador por el Distrito Nacional. ¿Cómo estás, Guarocuya? Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Y gracias por la presentación y por permitirme estar aquí contigo. Qué bueno tenerte. Siempre te hemos tenido una gran estima por tu forma de manejarte, por tu simpleza, por ser una persona sumamente humilde, siempre con importantes responsabilidades en el ámbito de Estado, y qué bueno que personas como tú se atreven a ir hacia el ámbito y lanzarse al tema político. ¿Qué busca Guarocuya Félix aspirando a senador del Distrito Nacional? Sabe que es una pregunta recurrente en estos días porque... ¿La verdad? Sí, la verdad es que es una pregunta que se ha convertido en recurrente, porque por lo regular las personas han visto más una faceta, digamos, del funcionario en áreas técnicas o muy tecnocráticas del gobierno, pero no conoce la otra faceta de la participación política de los 19 años, militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Siempre me gusta hacer la aclaración de que soy militante he sido funcionario de los gobiernos del PLD, porque primero fui militante. Tú sabes que hay personas que lo hacen funcionario y después se meten al partido. Exactamente. En mi caso ha sido al revés. Ha pasado mucho últimamente eso. Claro. Muchos de los miembros del Comité Central nunca habían sido miembros del comité del partido. Del comité pero eso tampoco. Es un proceso normal sí. en partidos abiertos. Claro, y yo creo que hoy el Partido de la Liberación Dominicana es un partido abierto y que además tiene que reflejar efectivamente cuál es la aspiración de la sociedad. Así es. En ese sentido. Pero fíjate que tu pregunta tiene que ver con la vocación de servicio, porque las personas cuando tenemos algún tipo de vocación de servicio, y digo algún tipo porque hay múltiples maneras de uno poder canalizarla, podemos canalizarla desde la docencia, podemos canalizarla desde la militancia en un club deportivo, que no es exactamente, sino la membresía en un club deportivo y cultural. Exacto. Podemos hacerlo desde... En la universidad, en una asociación de egresados. En una asociación de egresados, o podemos hacerlo desde una de las iglesias. También. La iglesia católica o cualquiera de las iglesias. Pero otros lo hacemos desde los partidos políticos. Y yo esta vocación de servicio la he tratado de canalizar a través de la militancia desde muy joven en el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, la primera parte de por qué aspirar a senador del Distrito Nacional tiene que ver con vocación de servicio. Una vocación de servicio canalizada a través de mi propia organización política. La segunda porque la candidatura que presento en este momento, que es una precandidatura, como tú bien has dicho, para ser candidato del partido a las elecciones nacionales en el 2020, está articulada en torno a 5 ejes de propuestas, que a su vez se basan en 4 grandes reformas que entiendo necesita la República Dominicana para continuar adelante y poder construir un futuro mucho mejor que el que podríamos tener si no lo hacemos. Hay que recordar que el futuro no se prevé, que el futuro se construye y lo construimos cada día. Bueno, el PLD tiene una impronta en todo el ámbito de reformas institucionales trascendentales. Así es. Y en tratar de transformar a importantes sectores, como el caso de educación y salud, donde hay sectores que están enquistados y se niegan a la transformación. Así es. Y yo creo que cuando alguien está interesado en continuar esa transformación, entonces estamos a las puertas de un cambio grande. A ver, toda reforma siempre genera resistencia. Exacto. Entonces es normal. Y por lo regular... Bueno, fíjate, perdón, que una cosa inverosímil, como usted ve que en un hospital hagan una huelga porque los colegas médicos están guapos porque los muchachos no pudieron pasar porque se quemaron.
Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿cómo tú puedes ver eso y entender eso en un país? Cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos todo el mundo tiene que revalidar de toda la carrera, hasta lo que venden propiedades inmobiliarias. Así es. Y recertificarse. Porque hoy en día la velocidad del cambio es cada vez mayor y por lo Exactamente. tanto necesitamos incorporar conocimiento, actualización de los conocimientos Exacto. en la misma velocidad que se están produciendo los cambios. Y parte de eso es lo que me motiva precisamente a aspirar a senador por Distrito Nacional, ser representante de la ciudadanía del Distrito Nacional. De hecho, cuando estoy con la gente en el barrio o en las diferentes organizaciones, no solo del partido, sino de la sociedad en sentido abierto, porque Claro, porque estas es abierto. elecciones son abiertas. Para el PLD son primarias abiertas, quiere decir que puede votar todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Por el 80% de las candidaturas elegibles, o a ser elegibles, a nivel nacional. Y entonces tú podrás votar, y cualquier otro ciudadano, por el candidato que más le simpatice. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy con los ciudadanos y con los compañeros de partido, lo que les vengo a pedir siempre es un empleo. Entonces la gente un poco se sorprende porque normalmente me dice, Baracuya, al contrario, si eres senador te pedimos empleo a ti. Digo, no, primero para ser senador tienes tú que emplearme a mí. Claro. Porque el senador tiene 3 funciones, la de representar, y por lo tanto eso es lo que pido, sé que me empleen a los ciudadanos como sus representantes ante el Congreso Nacional en la Cámara de Senadores por el Distrito Nacional. La segunda función es legislar y la tercera es fiscalizar. Claro. Entonces, son 3 funciones que se entrelazan, pero fíjate que esto nos permitiría a nosotros, reconociendo que un senador por sí solo no puede hacer grandes cambios, pero sí puede tener una agenda y una propuesta de cambio que puede utilizar como el espacio de senador, como un espacio mucho más amplio para poder motivar otros sectores de la sociedad, incluyendo el mismo Congreso, el propio gobierno, para que vaya en el sentido de esos cambios, ¿no? Dos cosas que quizás a las cuales tú te vas a enfrentar, y me imagino que están en tu cabeza dando vueltas. Por ejemplo, en estos días había una publicación que decía las iniciativas y las ejecutorias aprobadas por el Congreso, y ponían los senadores como un ranking de eficiencia. Pero cuando tú te vas, por ejemplo, a las páginas de la Cámara de Diputados o a la Cámara del Senado y tú ves iniciativas legislativas, no hay tales proyectos de desarrollo para el país, no hay tales reformas. Lo que hay es la propuesta de un nuevo municipio, la propuesta de un cambio de nombre de una calle, y eso no puede ser concebido como un proyecto. Y si eso es lo que va a un senador o a un diputado, pues que mejor no vaya. No, de hecho, fíjate que la mayoría de las iniciativas importantes que llegan al Congreso son iniciativas que se generan en el Poder Ejecutivo. Así mismo es, eso te iba a No decir. dentro del propio Congreso. Yo creo que tenemos la oportunidad, la ciudadanía de la República Dominicana, en sentido amplio, de tener un Congreso que permita tener más capacidad para generar iniciativas propias en función de los grupos que representa. Es decir, de ser representantes efectivos de la ciudadanía en el Congreso y tener iniciativas que afectan directamente a las personas. No es que el Ejecutivo no lo hace. Yo creo que tú has reconocido perfectamente que un partido que ha sido abanderado de grandes reformas, impulsor de grandes reformas, en lo personal me ha tocado trabajar en grandes reformas desde la Oficina Nacional de Planificación o desde otros ámbitos que he estado. También desde la misma dirección de impuestos internos. internos. Pero fíjate que necesitamos todavía seguir reformando y los países no terminan de reformar. Yo te digo que necesitamos 4 grandes reformas. La primera, y eso está como parte de mi agenda legislativa, es la reforma del territorio, que es un mandato de la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 establece que el país debe subdividirse en regiones, provincias y municipios, y que la región contiene la provincia y los municipios, y que es la unidad básica que articula las políticas públicas. Ese es el concepto antiguo de Onaplan. Así es. De hecho, es una propuesta que surge... O sea, que sigue estando todo escrito. Prácticamente sí, en el sentido de que, y yo aquí soy abanderado de Octavio Paz. Yo tengo todavía guardado, de cuando éramos estudiantes, análisis y estudio, y siempre ponían en los planes. Los planes que eran los planes de desarrollo. Y lo que siempre ponían era la parte del territorio que le correspondía a ese plan. Así es. Y tú dices, pero eso es la República, sí, eso es una parte de la República, es una región. Todavía tenemos pendiente ese tema de hacerlo único para todas las sectoriales, hacerlo único para todo el sector privado, es decir, tener regiones únicas en la República Dominicana todavía es un tema pendiente. La Constitución del 2010
lo prevé, y como tú has dicho, todo prácticamente está escrito. Me gusta aquella frase de Octavio Paz que dice que hay que ser originales copiando bien. Déjame pedir tu permiso para ir a una primera pausa comercial. Estamos con ustedes en este interesante conversatorio con el doctor Guarocuya Félix. Venimos en breve. Bien, continuamos en este interesante conversatorio, hablar y llevar a la práctica las ideas que tiene Guarocuya en su mente y las expectativas que tiene de desarrollo. Es sumamente interesante, sobre todo, y te traigo a colación, por ejemplo, en muchos países el ámbito legislativo es algo muy sagrado, es algo de formación académica. Hay países que tienen limitantes por formación académica para acceder a las cámaras legislativas. Hay algunos países que mínimo tú tienes que ser PhD. Algunos por lo menos licenciados. Pero aquí vemos, por ejemplo, que en el Congreso hay gente que pelea y discute, no por leyes, sino por temas políticos, y se encaraman en el curul de pie y hacen cualquier tipo de cosa. Y hay gente que dice, por ejemplo, bueno, yo puedo ir al Senado o a la Cámara de Diputados, pero tú sabes que eso cuesta. Se habla de 15, 20 millones, y entonces la gente piensa como que el cálculo hacia ese ascenso es un negocio. Entonces, si yo invertí, tengo que recuperarlo. ¿Y cómo usted lo va a recuperar? Entonces, ahí hay un tema de valores, principios, de visión, en donde uno tiene que tratar de ir limpiando todo eso que se nos presenta a la sociedad. Sí, aunque debo reconocer, y te lo digo ya por una larga data o largo tiempo de trabajo muy cerca con el Congreso, que afortunadamente la mayoría de los congresistas no es así. Qué bueno. Digo afortunadamente, o sea, son muy pocos los que tienen un comportamiento poco apropiado, tomando en cuenta el número de congresistas que tiene la República Dominicana. Afortunadamente no. Y el Congreso es la representación de la policlasista, que es decir, de los diferentes grupos sociales de la sociedad. En ese sentido es un espacio bastante democrático, bastante abierto. Y déjame decirte que con personas muy interesantes porque muchos de ellos son líderes reales en sus propias comunidades, en su propio territorio. No, yo conozco muchas excepciones importantes y valiosas. Así es. Y que aportan. Así es. Y en sentido general yo creo que nosotros tenemos uno de los mejores congresos de la región. Parece paradójico, pero es así. Interesante. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con lo que tiene Centroamérica. Lo de República Centroamérica Dominicana, y te digo porque he estado en visita en algunos congresos de países de Centroamérica, que hace que me llene de orgullo por el Congreso que nosotros tenemos y por la práctica legislativa que nosotros tenemos. Sí. Ahora, eso no quiere decir que no podamos mejorar. Yo creo que los seres humanos siempre estamos en búsqueda de mejorar. Así es. Y los seres humanos somos perfectos, somos perfectibles. Y por lo tanto las instituciones humanas también son perfectibles en ese sentido. Ese mejoramiento que tú mencionas está muy unido a la visión tuya de proyecto político. Tu plataforma, los 5 ejes. Así es, te diré primero las 4 reformas y luego los 5 ejes que articulan. ¿Cómo se articula eso, por ejemplo, con las expectativas de una nación y la Estrategia Nacional de Desarrollo? Si tomamos cosas de ahí, sí, de hecho está relacionado con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Perfecto. Y fíjate que el gobierno del presidente Medina, muchos de los ejes que ha desarrollado han sido ejes muy vinculados al mandato de la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Los mismos pactos. Así es. Entonces, cuando te hablaba de la reforma del territorio, es un tema que ya está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, está en la Constitución del 2010 y está pendiente de desarrollarse, que es una ley orgánica. Hay que recordar que las leyes la categorizamos en la última reforma del 2010, en la penúltima reforma del 2010, la categorizamos en leyes orgánicas y leyes ordinarias. La ley del territorio, es decir, de regiones, debería ser una ley orgánica, es decir, que necesita una mayor cualificación de voz. ¿Por qué el tema de regiones? Porque las regiones nos permitiría, siendo regiones únicas, agrupar 3 provincias más o menos, te da una región, serían 9 regiones más una macrorregión, que sería Santo Domingo más Monteplata, que tendría que subdividirla en subregiones, valga la repetición. Y eso nos permitiría resolver temas tales como la demanda, por ejemplo, para crear empleos, servicios. Claro, porque tendríamos estadísticas mucho más homogéneas, podríamos establecer una región objetivo por indicadores. Por ejemplo, los mejores indicadores los tiene el Distrito Nacional, pero el cuadrante más moderno del Distrito Nacional, el que está en un barrio más en la periferia,
Por ejemplo, en los guandules quisiera tener indicadores de salud o educación parecido a lo que tiene el Distrito Nacional, pero lo mismo pasa con una provincia distante, con un municipio distante. Así es. Entonces nos permitiría definir una política regional diferente a la que tiene República Dominicana en este momento. Una política que técnicamente se conoce como de convergencia, es decir, converger con los mejores indicadores del Distrito Nacional. Y ahí podríamos mejorar también la capacidad de inversión o de acceso a servicios. Tenemos 155 municipios. Fíjate que no podríamos tener 155 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Imposible. Pero podemos tener 13 o 14. Sí. Y esto sí, los recursos que genera la sociedad dominicana pero sí podríamos tener 13 o 14 indicadores de impacto social que nos digan por supuesto, realmente entonces, hacia dónde tenemos que ir. Claro, ese es otro eje, pero yo voy a llegar a los ejes. Entonces, primero el tema de la reforma del territorio. La segunda es la reforma del mercado laboral. Perdón, Borocuya. Sí. Cuando hablamos del tema del territorio, me llama la atención sobre todo la República Dominicana. Yo recuerdo hace 40 años, 50 años que la ciudad llegaba hasta la Abraham Lincoln, o sea, era una ciudad pequeña, y lo que eran, por ejemplo, polos industriales han sido arropados por ensanches. Así es ahí, y por la migración interna acelerada, búsqueda de la trabajo. ciudad de satélite que tenemos, por la Así migración del campo hacia la ciudad. Entonces son cosas que uno tiene que ir corrigiendo y verificando, porque esas son cosas que no pueden seguir pasando. Por eso tenemos una macro ciudad que concentra más del 40% de la población total del país. Entonces esto es un tema que tenemos que repensarlo, porque nos genera problemas de servicios, problemas de acceso a salud, problemas de acceso de vivienda, mucha marginalidad dentro de las propias ciudades, no solo la gran ciudad de Santo Domingo, o sea, Santo Domingo, Distrito Nacional, más la provincia de Santo Domingo, sino que también ocurre en otras ciudades intermedias como La Romana, el caso de Higüey, de la provincia de Altagracia. Pero sin embargo, si tenemos una ley 2801 de incentivo a la zona franca, que se van a la frontera, cuando se van a la frontera, entonces los industriales de la ciudad le pichan el juego en contra para que esas empresas desaparezcan porque tienen más beneficios fiscales. Claro, pero yo pienso que eso es parte de lo que nosotros tendríamos que ver en la discusión del pacto fiscal, que es una de las reformas que tenemos pendientes. Es una lucha grande. Por eso te decía que la segunda reforma es la reforma del mercado de trabajo. Hay que recordar que las actividades las realizamos en el territorio. Y cuando hablo de reforma del mercado de trabajo, no es quedarnos en la discusión del código laboral. Hoy en día los países, porque los cambios son tan dinámicos, como decían en el segmento anterior, no están atados a códigos laborales, son cambios muy rápidos lo que tienen que darse en el mercado de trabajo, porque una nueva tecnología te cambia rápidamente la articulación del mercado. Lo que está pasando hoy en día con la robótica y la inteligencia artificial. Así es, entonces es una realidad. Es otro mundo, entonces tenemos que cambiar las instituciones que regulan el mercado de trabajo en República Dominicana. El propio Ministerio de Trabajo tenemos que convertirlo en un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social. Segundo, tendremos que crear el Servicio Nacional de Empleo como un sistema de intermediación laboral público, gratuito y universal para todos. Y tenemos que crear el Instituto de la Familia dentro del Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social. Es decir, tenemos que hacer una gran reforma de esas instituciones que regulan el mercado de trabajo para poder tener vinculados lo que es la parte de políticas de empleo, que en República Dominicana son políticas pasivas. Es decir, nos limitamos al cumplimiento de lo establecido en el Código Laboral, tenemos que ir a políticas activas. Es decir, incentivar la contratación de aquellos núcleos de personas que tienen mayor cantidad de desempleo. Jóvenes, por ejemplo, del primer empleo. No es crear una ley específica para primer empleo de los jóvenes. Eso sería un gran error. ¿Por qué? Porque estaríamos manteniendo el mismo sistema. No, es cambiar todo el sistema. Y entonces ahí entrarían jóvenes, pero entrarían por género. Pero tenemos que cambiar jóvenes, mujeres. Tenemos que cambiar la mentalidad también del sector empresarial, que nos pasamos 2 años discutiendo un incremento del salario mínimo, cuando un incremento del salario sostenido, más inflación, provoca más consumo, más ahorro y más desarrollo. Pero en esa reforma tendríamos que contemplar también el tema del salario. Porque la tercera parte de esa reforma, fíjate que te hablo de mercado de trabajo y políticas activas de empleo. Segundo, el tema de la seguridad social. En sí misma, que tenemos que preverlo con tiempo para poder garantizar una pensión digna al final del periodo. Ese es uno de los grandes retos. Es uno de los grandes retos. El tema de la pensión es un reto como el pacto fiscal. Así es. No, es que va junto. Es que no puede verse separado la fiscalidad del mercado de trabajo, del territorio, ni de las políticas de empleo. Porque los únicos agentes que pagan impuestos son 2. Y de hecho, si me apuras mucho y me presiona mucho, es uno solo. Las personas. Son 2 agentes, la persona física y la persona jurídica, que son las empresas. Pero las empresas la constituyen las personas físicas. Por lo tanto, las personas son las que pagan impuestos. En República Dominicana, la fiscalidad la vemos sectorial.
no la vemos en el territorio. Sí. Por eso la reforma del territorio tiene también conjunta con estas reformas y comenzar a ver las actividades y la tributación en el territorio y el aporte que hace en el territorio, Claro. porque eso nos va a permitir a nosotros decidir la inversión. Fíjate que cada vez que hablamos de hacer, por ejemplo, una inversión en infraestructura de comunicaciones como un tren, siempre hablamos del eje Santo Domingo-Santiago-Montecristi. Sí. Yo creo que es erróneo, porque estaríamos concentrando precisamente la desigualdad en el territorio. Dejando la misma concepción de concentración. Exactamente. Entonces nosotros deberíamos de pensar en ese eje, sería Santo Domingo Pedernales. Sí. Bueno, en los quiero países- decirte, porque voy a poner el ejemplo de Sí, España. sí, ¿no? sí, sí. En España esto fue una discusión cuando construyeron la primera línea del tren de alta velocidad. que ahora mismo se está construyendo una gran expansión de la línea del del tren. sistema de alta Sí. velocidad en toda Europa y en España en particular. No la construyeron Barcelona-Madrid, la construyeron Madrid-Sevilla, porque es la zona más deprimida. Sí, Y por lo tanto nosotros tenemos que prestarle más atención a las zonas más deprimidas y tratar de que la gente no migre a la velocidad que está migrando. En eso hay que reconocerlo, aunque yo particularmente por concepto de vida, reconocerle al doctor Balaguer, que en eso tuvo visión. O sea, cuando el doctor Balaguer hacía una avenida, la gente preguntaba que para qué campo era que iba la avenida. Ya donde está la avenida ya es un suburbio de la Así ciudad. Y los países también, por ejemplo, tú ves a Florida y tú te encuentras con malls que están lejísimos. Pero es la visión también de desconcentrar al núcleo nuestro y hacer más costosos los servicios, lo que tenemos hoy en día, 200 edificios grandes, todo concentrado entre la Churchill, la Lincoln, las mismas cosas, Claro, entonces, y todo el mundo concentrándose en el mismo Cuando sitio. hablamos del territorio es repensar las ciudades, Exacto. porque además la desigualdad comienza por el territorio, porque son donde las personas realizamos nuestra vida, la realizamos en un territorio determinado. Entonces, decía, la segunda gran reforma es la del mercado de trabajo, la tercera gran reforma es la reforma de la fiscalidad. Estábamos hablando del ingreso y el gasto y crédito del sector público. Exacto. Y la cuarta gran reforma es la del sistema previsional, es decir, prever precisamente cómo vamos a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, que van a ser relativamente bajas, porque la masa salarial es relativamente baja. Es decir, de cada 100 personas empleadas en el sector que ahora llamamos formal, y por eso tenemos que modificar el mercado de trabajo, Sí. 96 personas ganan en promedio 10.000 pesos. Con esa base de Así es. estimación para las pensiones, Así es. al final del periodo será muy bajo si cotizas todo el periodo. Pero un tema, Gorocuya, antes de irnos al cambio, me preocupa la visión y el rol de los agentes o de los players que juegan con el tema, por ejemplo, en el tema laboral. Los representantes sindicales, yo nunca he visto que tienen una idea clara de qué es lo que significa un salario o un No, trabajo. sí la tienen. Y No, te lo digo. quizás desde mi punto de vista como economista la tienen en el sentido de que hay que incrementarnos tanto, pero al final, te lo digo por experiencia que he visto en otros países, los empleados, cuando tienen productividad es porque tienen más formación continua y a su vez van pasando de ser asalariados Claro, es que a ser parte de la empresa. Es que debemos hablar de productividad y no de competitividad. Exactamente. Lo único que garantiza un incremento de salario es el Es incremento de la productividad. ¿no? Y la productividad de la mano de entonces obra. nosotros hemos perdido mucho tiempo hablando de competitividad cuando debemos enfocarnos en la productividad. Ok. Al final de cuentas, la competitividad es una derivación de la productividad. Así es. Vamos a un segundo cambio y venimos en breve. Estamos con ustedes un momento, amigos televidentes. Bien, yo entiendo y percibo en esta continuación de este interesante conversatorio con el doctor Gorocuya Félix que hay un cambio grande de visión, que hay un interés grande en cambiar los objetivos de decisiones legislativas a través de planes, proyectos, leyes que puedan hacer y convertir a la República Dominicana en un país realmente que aproveche el gran salto que hemos dado y que ya le hemos colocado en esa parte donde vamos a dar el brinco.
porque hoy comentaba con alguien de que ya la República Dominicana no le hacen donaciones a los bancos, No, de hecho, porque ya cambiamos de estructura financiera. Podemos caer en la trampa de lo que se llama la trampa del ingreso medio. Exacto. O de país de ingreso medio. Exacto. Que es una trampa en la que han caído muchos países. Chile está tratando. Que creen que llegaron y entonces empiezan a devolverse. Y es difícil salir de ahí, ¿no? Sí, Nosotros sí. podríamos quedar encasillados largo tiempo en ese proceso de no continuar con una senda de reformas que son importantes. ¿Para qué? Pues te mencioné las 4 reformas. Sí. Y ahora voy con los ejes. Primero, para crear un país para la gente. Y esto no es una frase. Crear un país para la gente es hacer visible a las personas que son invisibles. Las hacemos visibles a través de estas reformas que te he mencionado. Inclusión. Y claro, estamos hablando de las políticas de inclusión, que no solamente es la inclusión por marginalidad económica y social, sino la inclusión a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De hecho, es sorprendente saber que República Dominicana tiene aproximadamente el 12% de la población con algún tipo de discapacidad. Discapacidad motriz, discapacidad auditiva o discapacidad visual. Visual, que es la número decir, 1. Así es. Sí. Pero fíjate que estando con jóvenes en Capotillo... O sea, tú y yo somos discapacitados visualmente, ¿tú sabías? En cierta forma sí. No, Porque usamos necesitamos, lentes. claro, necesitamos una prótesis. Exacto. Exacto, necesitamos algo externo que nos permita a nosotros ver. Sí. Lo segundo es el tema, por ejemplo, de cómo hacemos para integrar a las personas con políticas de inclusión que sean efectivas. Tenemos una ley de discapacidad en 2013, se reglamentó en el 2016, pero tenemos que hacer efectivas las leyes. Entonces, el segundo eje de crear un país para todos es que las leyes de inclusión tengan presupuesto, garantizar el presupuesto de las leyes de inclusión. Nos llamó la atención, no sé si te diste cuenta que las nuevas unidades entregadas de la ONSA tienen un dispositivo para que los Claro, es un avance. suban en Claro, silla de es un ruedas. avance. Quiere decir que el país va avanzando Va y que incluyendo tenemos que seguir aplicando políticas de esa naturaleza para permitir que las personas que tienen algún tipo de impedimento de Físico. ser asumidas en el conjunto de la sociedad, pues sea asumida de forma plena. Sí, sí. Por eso la reforma del mercado de trabajo, por eso la reforma del territorio, por eso el tema de la fiscalidad, por eso el tema de la protección social a través de la seguridad social y del sistema de pensiones. Eso entonces se traduce en esos 5 ejes de crear un país para la gente. Segundo, que las políticas tengan presupuesto, las políticas de inclusión, porque podemos tener la mejor definición de ley, pero si no le ponemos presupuesto, se queda en un rosario de buenas intenciones. Exacto. Es verdad que un senador no puede por sí solo hacer nada de esto que yo estoy hablando. Pero un senador del Distrito Nacional, por lo que tú explicabas, en la definición del senador del Distrito Nacional, sí puede crear una agenda de reformas y garantizar que se discute esta agenda y además tenemos un gran espacio para ello. Estamos viendo ahí un apoyo que nos dan de la... Fíjate, de lo que estábamos hablando. Qué interesante. Claro, para personas con discapacidad motriz. Eso es un país desarrollado Claro. y coincide que es República Dominicana en este momento. Así es, porque este gobierno se ha preocupado mucho de incentivar y promover las políticas de inclusión. Sí. Pero tenemos que ir a más todavía. Tenemos que ir a más país, Sí. no a menos país. Tenemos que ir a más país. Pero tú planteas una serie de temas tan importantes y que son tan decisorios en el avance, desarrollo y consolidación de un proyecto de nación. El tema fiscal y el tema de pensiones es una guerra que vamos a llevar a cabo, porque Yo diría los que más. intereses son tan grandes. Pero fíjate que no, yo creo que hay espacios de concertación, como establece la propia Constitución del 2010, como es el Consejo Económico y Social, al cual nosotros tenemos que potenciar como un espacio de diálogo entre los diferentes agentes Pero el Consejo económicos y sociales. acaba de fracasar con el pacto eléctrico. Yo no creo que sea exactamente Bueno, un fracaso. no fracasó. yo Se hizo quiero el decir, intento, claro, hubieron disensos, pero un partido al final, cuando dijo que iba a firmar, no firmó. Por eso yo siempre he abogado desde ya hace bastante tiempo de que nosotros necesitamos un pacto político. Sí. Muchas de estas reformas Es que previamente los pactos políticos no existen. requieren el pacto político. El pacto político es el pacto y las circunstancias de los políticos en ese momento. No, sí, pero existen. Por ejemplo, te puedo mencionar casos muy exitosos de pactos políticos. Recuerda lo que decía Octavio Paz, ser originales copiando bien. Sí. Caso del pacto de la Moncloa en su momento en sí, España, claro. el caso de los pactos de Toledo en España también con el tema de la seguridad social. Colombia, por ejemplo, que ha tenido dificultades, pero ha tenido pactos muy importantes como los acuerdos de paz en este momento en Colombia, o en el caso de Chile, para la salida de la dictadura de Pinochet. Quiere decir que creo que tenemos muy buenos ejemplos de pactos. República Dominicana también es un país que ha pactado mucho y ejemplos de pactos. Ahora,
nos toca pactar las políticas, no solo que los políticos pacten entre sí. Exacto. Y cuando hablo de un pacto político, quiere decir que pactemos las políticas que son para incluir a las personas, no para dejar fuera a las personas, sino para incluir a las personas. El tercer eje es que todos somos iguales ante la ley. Es verdad que vemos algunos que somos más iguales que otros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar mucho todo el ámbito de justicia. Tenemos que hacer la justicia mucho más barata y mucho más expedita para los pobres. También para la clase media. Una persona clase media se encuentra con un problema judicial y se eterniza. Claro. Por un problema de un título, por un problema legal de otra naturaleza. O en el caso de los barrios, lo que pasó recientemente en Villa Vázquez es lo que no debe de ocurrir con los organismos de seguridad. Claro, claro. Jamás. Es verdad que un senador por sí solo no puede garantizar que esto no ocurra, pero sí tiene la capacidad de poner estos temas en agenda y poder generar una corriente de opinión pública que nos obligue a tener, los que participamos en política, a pactar en el sentido correcto de construir un país precisamente para la gente. ¿Cuál es la percepción de la gente? Evidentemente, cuando uno está aspirando, uno tiene que ponerse en contacto con la gente. Por supuesto. Y tú hablaste de la gente, Así que es como la parte superior y también la plataforma de todo. Así es. ¿Cómo te capta la gente? ¿Cómo ve la gente a Guaracuya Félix? A ver, no lo hablo como estamos hablando ahora, que es un lenguaje un poco más técnico por el segmento de público que ve este programa. Sí. Si estás en el barrio... Pero siempre lo hacemos académicamente para que todo el mundo lo entienda. Claro, pero si estás en el barrio tienes que contar historias. Exacto. Y oír historias. Y digamos que yo soy un gran contador de historias en este momento. Y escucho muchas historias, porque tengo que reproducir esas mismas historias. Normalmente cuando estoy hablando del tema de reformar el mercado de trabajo, lo puedo explicar utilizando botellas de agua. O lo puedo utilizar haciendo como si fuera un mimo, como si fuera un payaso, como si hiciera mímicas. Sí, te entiendo. ¿Para qué? Para poder traducir las ideas en el lenguaje que las personas puedan entenderlo. Cuando las personas se reflejan en esas historias, entonces pueden captar efectivamente la idea y apropiarse de ella, porque al final de cuentas las ideas no son de nadie. Exacto. Las ideas están en el aire. Sí. Y yo he visto muchas ideas que luego se llevan a cabo, que dije, caramba, qué bueno, porque surgieron en algún momento de algún espacio de trabajo que tenía. Recientemente el presidente aprobó un decreto creando el Fondo para la Cohesión Territorial. Sí, exacto. Es un tema que ya había estado en mi oficina dando vuelta cuando era director de planificación. Duró 13 años para salir. Ya nadie se recuerda dónde salió la idea. Entonces, lo importante es que tenemos ahora un fondo que luego tenemos que convertirlo en una ley. Sí. A eso yo le he llamado la ley de barrios. Sí. Esto lo explico muy bien en los barrios. La ley de barrios permitiría que los barrios puedan tener fondos concursables, que es este fondo, llevarlo ahora a la legislación, seguir y potenciar nuevamente los presupuestos participativos de los ayuntamientos para que los barrios tengan la capacidad de poder definir los proyectos que quieren financiar en su propio espacio, en su propio territorio. Claro. Aquí entonces tenemos que dar una categorización diferente para que las asociaciones barriales puedan actuar en nombre del barrio. Ahí puedo mencionarte ejemplos extraordinarios, ¿no? Por favor. Caso de Medellín, por ejemplo, Comuna 13, que se ha convertido en un ejemplo en la región. Medellín, la ciudad más violenta, del país más violento en Exacto. un momento determinado. Sí. Hoy en día es un ejemplo de ciudad inclusiva e innovadora. Sí, sobre todo en el sector transporte. Claro, pero no solo en el sector transporte. Yo quiero que tú veas a los jóvenes en Medellín creando apps o creando la utilización de tecnología. Claro, y difuminándolo. Ahora, hace un momento mencionábamos sobre las actitudes de los senadores y planteado por mí de que una vez no tienen las expectativas de que son diferentes. Y tú hablas entonces de las que son las expectativas de escuchar, contar cuentos en los barrios. ¿Qué cuenta la gente? Porque la gente podría decir... Ayer yo te puedo decir... La gente podría decir, yo quiero ver a Ariti que venga a tirar salchichones. No, yo te puedo o uno que llegue tirando dinero. No, yo ayer estuve con un grupo extraordinario que son del barrio 24 de Abril, de los Guandules, y lo hicimos en el Club del María Auxiliadora. Sí, Bameso. El de es María Mejoramiento Auxiliadora, Social. es el de barrio Mejoramiento Social, sí. Y una señora bastante mayor que trabaja con personas de la tercera edad o envejecientes, como decimos ahora, precisamente nos hablaba, ¿sabes de qué habló esa señora? De que necesitábamos políticos que dieran amor. Una palabra poco utilizada en el lenguaje político. Yo utilizo mucho la palabra felicidad en mi lenguaje, sobre todo cuando estoy con las personas, porque a fin de cuentas me encanta una definición que utilizan los japoneses de economía. Los japoneses definen economía como el alivio del sufrimiento del pueblo. Y yo podría agregarle como la búsqueda de la felicidad de las personas. Que es el símil contrario. Que es el símil contrario. Y esa señora lo que hablaba era de cómo nosotros, los envejecientes, teníamos que darle no solo la posibilidad de tener un envejecimiento digno en un barrio que ya de por sí es muy pobre,
o en zonas que son muy deprimidas, sino al mismo tiempo tener la capacidad de darle amor y abrazar a las personas. Fíjate qué cosa tan hermosa. Y por lo tanto, para mí, aprendo tanto más que lo que yo puedo ir a enseñar, intentando traducir estas ideas de reforma que mejoran la calidad de la vida de la gente a través de contar historias. Pero te encuentras también con líderes natos de esos barrios, No, de hecho, que te presentan hasta un plan de gobierno. De hecho, son con los líderes natos. De hecho, mi primera experiencia, que también fue, pero con otro grupo, en el mismo club del barrio María Auxiliadora, es que cuando fui a reunirme con este grupo me presentaron una carta con una propuesta de reforma mucho más compleja y sofisticada que la que yo te estoy presentando. Sí. Y que me parece que va en el sentido correcto y la cual yo he asumido. Yo simplemente le dije, lo único que no estoy de acuerdo es en la forma en que ustedes están denominando ese ministerio. Pero después en el contenido estamos totalmente de acuerdo. Y entonces me dijeron, ayer, ¿sabe qué? Le tenemos una sorpresa. Nosotros le vamos a apoyar. Tenemos 1.600 personas que son activistas sociales. Cuente con nosotros. Porque a fin de cuentas lo que se trata es de motivar y movilizar a las personas a través de la acción política que permita construir un país para la gente. Qué bueno. Vamos a hacer una tercera pausa comercial. Venimos en breve en este conversatorio con el doctor Guaracuya Félix. Normalmente cuando los aspirantes a candidatos por un partido siempre tienen muchas expectativas en lo que es la percepción del pueblo y honestamente tengo que reconocer que la percepción nuestra sobre lo que podría significar el paso de Guaracuya en este camino resulta ser sumamente interesante e innovadora porque hay una gran parte de inclusión, de escuchar y de ver realmente basado en un plan de gobierno legislativo, Guaracuya, y tú me corriges, de que sí existe una plataforma de donde uno puede empezar. Y los temas que tú afrontas están muy ligados a todas las grandes necesidades que tiene el país. Así es, sin ninguna duda, y además va en línea con profundizar muchos aspectos que ya hemos puesto en marcha desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es correcto. Es decir, que se trata de profundizar temas que ya tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, Así es. temas que viene ejecutando el propio gobierno del presidente Medina, que son políticas muy positivas de inclusión. Por ejemplo, altísima de inclusión. Tener el 911 es un lujo para un país de para nuestro cualquier país es un lujo. y con el nivel de ingreso que nosotros tenemos, Sí. y con eso demostramos que el país es innovador, Sí. copiando bien, Exacto. pero además adaptando políticas que mejoran la capacidad de respuesta frente a necesidades que tienen las personas, sobre todo los más pobres. Y fíjate que es un programa que no discrimina. Es un programa universal, Sí. como deben ser los servicios. Como Educación universal, como el programa salud de asistencia universal. social, de asistencia vial. Así es. Todo es el mundo universal, recibe. Es universal. Es Entonces, universal. es una apuesta por los programas universales donde toda la ciudadanía tiene acceso. Yo creo que seguir profundizando en estos programas a través de estas reformas, y con ello voy al cuarto y quinto eje. El cuarto eje es que lo que importan son las personas. Hay que ir más allá de los grandes números. Y fíjate que te está hablando alguien que se ha ganado la vida intentando ser economista, no solo estudiar economía, sino intentar ser economista, Sí. en este caso economista del sector público, Sí. o macroeconomista. Sí. A veces me presentan como banquero, a veces me presentan como planificador, a veces me presentan como cobrador de impuestos. Bueno, Sí, porque como en la vida- recaudador. claro, porque en la vida he tenido la oportunidad de reencarnar en diferentes digamos, en diferentes funciones o en diferentes tipos de vida. También me han presentado como diplomático porque fui diplomático también alguna vez, ¿no? Sí, sí, en sí, esa sí. vida larga que uno Sí. va teniendo esa Ahora, trayectoria. Te perdón. decía, el tercer eje es que lo que importan son las personas, no tanto los grandes números. Es verdad que los grandes números, es decir, la estabilidad macroeconómica es condición necesaria, pero no es suficiente para lograr la cohesión. Por eso a veces hablamos es el país que más crece, pero al mismo tiempo no genera la forma de cómo hacer cohesión, cómo mejoramos las políticas sociales todavía más de lo que nosotros mejoramos. Eso implica reformas institucionales importantes. Un país como Nueva Zelanda, hace poco más de 4 semanas acaba de
de hacer público la nueva forma de medición de su Producto Interno Bruto. Sí, sí, y exacto. estoy hablando de Nueva Zelanda, es una isla. Sí, República Dominicana es una isla. Sí, sí, y Nueva sí. Zelanda es, no solo es isla, sino que es una isla aislada, valga la repetición, Sí. porque está en las antípodas Sí. de donde nosotros estamos. Sin El nuevo, embargo, el nuevo indicador social basado tiene en un variables de producto, desarrollo. así es, en otros indicadores como acceso a la educación, acceso a la salud, calidad educativa, Sí, calidad de sí. la salud. Bueno, pues República Dominicana puede mejorar los macroindicadores que tiene, incluyendo a las personas y a los servicios que accesan las personas. Sí. Yo creo que hemos aprendido, y eso quiero reconocer a las autoridades económicas, ¿no? de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, hemos aprendido el valor que tiene la estabilidad macroeconómica. Es lo que lo mantiene en el poder. Así es, en gran Lo medida. único que saca a En gran medida. un partido del Estado es la economía La economía, desastrosa. la economía. Sí. Y yo creo que eso es una lección aprendida después de la crisis De la que crisis tuvimos en del 2004, 2003-2004, ¿no? Exacto. Pero fíjate que tenemos que dar un paso más allá. Y ese paso es mejorar los indicadores que tenemos que tener y hacerlo mucho más visible. Recuérdate que haciendo homogéneos los indicadores con la reforma del territorio. Exacto. Están vinculadas todas las reformas. No, con los automáticamente se aprueba una ley de reforma territorial, los indicadores van a tener que ejes. cambiar. Así es, porque entonces Porque podremos hacerlos no vamos a homogéneos. poder utilizar siempre decir, el PIB creció tanto. Bueno, pero el PIB creció ¿dónde? ¿Dónde? Exactamente, dónde? por la región, Exacto. cuáles son, la calidad del crecimiento. Entonces nos mejora todavía los instrumentos, porque no son objetivos, son instrumentos que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Y el cuarto eje es el siguiente: menos leyes, pero mejores leyes. Correcto. Es en el sentido de que, y a mí me gusta aquí citar a Antanas Mockus, actual senador de Colombia, segundo más votado en las últimas elecciones al Congreso en Colombia, fue alcalde 2 veces de Bogotá, fue candidato a presidente por el Partido Verde, en su momento derrotado por el presidente Juan Manuel Santos, apoyó los acuerdos de paz de forma activa, acuñó una frase en Colombia que sí tiene sentido en Colombia, también lo tiene para nosotros en los barrios nuestros donde la vida es sagrada. Acuñó otra frase que me parece muy importante: los recursos públicos son sagrados. Claro. Y Antanas Mockus decía, antes de llegar al Congreso, y lo dice ahora siendo senador, con las leyes en Colombia, yo digo, con las leyes en República Dominicana tenemos que decir, sobre todo aquellas leyes que son fundamentales para la convivencia ciudadana: edúquese, publíquese y aplíquese. Tenemos que educar a nuestra ciudadanía. Hay algo que todavía nos hace ruido cuando uno tiene, por ejemplo, tú y yo siendo modestos, hemos pasado por muchas cosas, hemos visto muchos grandes planes, hemos visto muchos gobiernos, pero siempre me va a preocupar que, por ejemplo, a los congresos, no solamente entran las iniciativas de un congresista bien con la cabeza bien amueblada, o que un Estado a través del Poder Ejecutivo someta leyes que beneficien a la nación, pero existe la preocupación de que muchas leyes que entran al Congreso la mandan sectores empresariales específicos para propiciar un oligopolio, un monopolio, para quitar a alguien del medio, para perjudicar a alguien. Entonces, a veces uno no se pregunta. Yo te pongo el ejemplo, de la ley de telecomunicaciones en el año 1995. Existíamos 5 personas que estábamos trabajando en el anteproyecto de ley. Entre ellos estaba doña Margarita, estaba Federico Cuello, estaba Temístocle Montá y su hermano Rubén, y nosotros. Pero alguien se apareció con el proyecto de ley en el Congreso para aprobar la ley. O sea, y hubo un ente privado que tomó, porque necesitaba que se aprobaran unos bonos, no queremos hacer detalles, en Wall Street para que ese grupo subiera. Entonces, cuando yo reviso mucho las iniciativas legislativas, y buscando esas cosas, de qué busca cada quien, y uno se encuentra con eso. No digo que no sea legítimo, pero en el fondo lo que quieren es manipular mercados específicamente. Sí, pero fíjate que yo pienso que la mayoría de las empresas, recuerda que una empresa es la búsqueda Sí, de la rentabilidad. De su rentabilidad, maximizar los ingresos. Ese es el capitalismo. Y el político tiene que maximizar el beneficio social. Y yo creo que hay una convergencia necesaria que tiene que darse, es decir, un punto de encuentro entre esa necesidad que tiene la empresa de maximizar sus beneficios y la necesidad que tiene la sociedad, es decir, la mayoría de las personas. El PLD ha logrado eso. En la búsqueda del bien PLD ha logrado eso. la búsqueda del bien común. Entonces yo creo que ese es un equilibrio que tenemos que mantener, que cuando se rompe, sí, efectivamente, entonces permitimos que sean los intereses muy particulares, muy individuales, lo que primen
por encima del interés común. Creo que yo tengo muy claro cuál es la función. En este caso sería candidato de un partido, Exacto. como el Partido de la Liberación Dominicana. Soy el candidato, sería de las personas que votan, no de un candidato de las empresas. ¿Y cuál es la ¿no? percepción de Guaracuya Félix, Félix? Es muy difícil uno definirse a sí mismo, ¿no? No, ante la sociedad, en esta carrera que llevas. Es muy difícil yo percibirme a mí mismo. Pero confiado, Yo creo, sí, interesado. no, absolutamente confiado. Yo creo que una frase extraordinaria que dijo esta mañana, me voy a permitir citar. Por favor. Quien la dijo fue Julito Jacín. Gran amigo. Y Julito Jacín mencionó la percepción que Julito Jacín tiene de mí, no tanto la que yo tengo de mí mismo, sino la que tiene Julito. Julito dijo esta mañana, después de analizar todo el escenario, el panorama, los potenciales contrincantes, internos y externos, dijo, ¿sabes qué? Apoyo tu candidatura. ¿Sabes por qué? Porque contigo hasta perdiendo se gana. Y eso es una gran valoración. Porque esa es la base, parte de mi pregunta y mi inquietud. Claro. Porque yo creo que nosotros hemos llegado en Guaracuya a un nivel de país ya en donde no podemos restar. Tenemos que seguir sumando. No, y en este caso, si tú me preguntas desde el punto de vista ya, más que la percepción que yo tengo de mí mismo, la percepción del punto de vista electoral. Exacto. Lo único que te puedo decir es que cada día tengo mucho más aceptación en el electorado que irá a votar el día 6 de octubre en las elecciones que son abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en ese sentido me siento muy tranquilo, sumamente confiado. Cada día más personas se suman, Qué bueno. Muchos jóvenes se suman. De hecho, hoy un grupo de jóvenes me invitó porque le gustó mucho una presentación que le hice. Utilizo varios métodos para poder intercambiar con los diferentes grupos de personas. Hicimos un cineforum. Qué bien. Y de ese cineforum salió un grupo de jóvenes en un barrio y me dijo, no, nosotros queremos trabajar con usted puede venir la semana que viene. Nos reunimos en la cancha y ahí hablamos con usted, porque queremos participar con usted de ese proyecto. Entendimos la reforma que usted propone con las botellitas de agua. Sí. Y yo recuerdo el nombre del joven Iván, ¿no? Porque le dije, Iván, tienes la responsabilidad, como te lo aprendiste mejor que yo, de explicarle a los demás cuáles son las reformas que queremos hacer. Y por eso te podría decir que por Iván, por Génesis, por Moreno, por Alfredo, por El Mello, por Huáscar, te estoy mencionando por Ray, en los diferentes barrios, por los diferentes equipos, yo creo que tenemos la obligación de tener el mejor desempeño posible. Y no tengo duda en ese sentido, José Manuel, de que voy a ser el candidato, o por lo menos estaré muy cerca de ser el candidato el día 6 de octubre del Partido de la Liberación Dominicana. Yo prefiero decir que estás muy cerca de ser candidato. Sí, pero tengo que todavía falta un mes y medio en el trayecto. Hay buenos competidores y por lo tanto reconozco el valor. Claro, porque me obliga a ser mejor. Exacto. A ver, me obliga a ser mucho mejor todavía. Hay una inquietud ahora en la parte final y quizás en un minuto que te pediría a ti. Para nadie es un secreto que el PLD ha estado pasando por una coyuntura política a lo interno difícil, en donde aparentemente los puentes de plata habrían desaparecido y se habrían destruido. Hay tendencias marcadas, hay disgustos marcados. El discurso del presidente de la República cuando anunció que no iba a tratar de seguir en una próxima reelección a través de modificar la Constitución, demostró un descontento hacia otro sector. Esa situación que es real podría provocar una escisión porque ha pasado en otros partidos, ha pasado en otras épocas también, en donde un partido manda a votar en contra del candidato de su propio partido. ¿Tú sientes que el PLD se mantiene homogenizado? A ver, no, nosotros las divergencias que tenemos y que han sido muy fuertes las divergencias en las dos corrientes mayoritarias dentro del partido, porque hay más corrientes pero son minoritarias. Hay dos corrientes mayoritarias. Yo me ascribo a la corriente del presidente Medina y a través de ella, digamos, interactúo dentro de la organización, pero también situando la organización por encima de la propia corriente. A eso me refiero. Y fíjate que el presidente en la última reunión que tuvimos en el Comité Central, yo creo que sentó la primera piedra de esa necesaria unificación que tenemos que tener después del día 6, teniendo un único candidato a la presidencia de la República. Así es. Y el presidente en ese sentido yo creo que fue políticamente acertado y asertivo, las dos cosas, en el sentido de decir, no, si nosotros como partido promovimos el voto abierto, es decir, la participación abierta de la ciudadanía para elegir nuestros propios candidatos, no le podemos coartar absolutamente a nadie que manifieste interés de aspirar a la presidencia de la República en este espacio. Mira, suponte, no seríamos coherentes. Déjame hacer algo gráfico. Suponte que
que estos son los candidatos a la senaduría de tu partido. Sí. Y ahora para terminar, yo diría que, bueno, esta por ser azul liceísta, yo diría que yo votaría por ti. Muchas gracias. Muy amable. Guaracuya, te deseo el mayor de los éxitos. Creo Muchas que gracias. das un gran aporte a la sociedad con tu forma, con tu manejo, con tus ideas, con tu plataforma. Y honestamente te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas Un placer gracias. haberte tenido con nosotros Muchas gracias. y compartir estas ideas tan importantes que tú has presentado al pueblo dominicano. Muchas gracias, tío. Éxitos. Muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, las gracias. Siempre hemos tenido con nosotros al doctor Guaracuya Félix, aspirante a la candidatura de senador por el Instituto Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas, que la pasen bien. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Gracias, Guaracuya. Muchas gracias.